Bienvenidos amigos de Canal 33 a este su rincón literario. Aquí todas las semanas, pues les presentamos un libro en este programa que llamamos Libros para disfrutar. Aquí pensamos que no estamos reñidos con los libros, la televisión no debe estar reñida con los libros y siempre, pues conocemos algún título y nada mejor que en este aperitivo literario, luego les toca a ustedes elegir el libro o no y leerlo o no. Son ustedes libres, pero en este aperitivo nos lo presenta en este caso su autor. En este programa vamos a hablar de deportes y más que nada de un deporte que llaman el deporte rey, el fútbol. Nos acompaña José Juan Jiménez, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vemos el título El cielo es azul sobre Berlín y es un libro de fútbol. De fútbol, pero de fútbol italiano. ¿Por qué este título? Pues el título, yo buscaba elegir un título que no fuese algo tópico. Y escuchando la narración de la RAI de la final del Mundial 2006, el último mundial que ganó la selección italiana, en el momento final, cuando Italia se proclama campeona, el locutor Marco Ciboli pronunció esta frase, imagino que le salió del alma. Y a mí me pareció que era un título que recogía un poco el sentir en ese momento de Italia respecto al Mundial y recogía un poco el compendio de lo que yo quería recoger y expresar en este libro. Este libro que recoge, pues la historia del fútbol italiano prácticamente desde que comienza a finales del 19, principios del 20 y en varias etapas, ¿no? Un libro perfectamente además estructurado. ¿Qué te lleva a escribir sobre el fútbol italiano? Pues sobre todo una labor de documentación de varios años. Yo buscaba profundizar en mis estudios de lengua italiana y para ello encontré los dos ámbitos, las dos, digamos, pasiones un poco de mi vida, que son la historia y el fútbol. Y adentrándome en este campo encontré pues toda la documentación, lo que había escrito respecto a esto, en italiano fundamentalmente, porque en español no hay nada, apenas nada, y después de mucho tiempo de trabajo comprendí que había encontrado un material que me parecía que era muy interesante difundir entre el público de habla hispana. Son casi 300 páginas, tenemos aquí el libro, y un libro además con una presentación excelente, hay que decirlo, y que empieza con una frase, y cuidado con esta frase de Winston Churchill, ¿no? Me gustan los italianos, van a la guerra como si fuese un partido de fútbol y van a un partido de fútbol como si fuese la guerra, ¿no? Sí, es una frase que recoge muy bien el sentir de los italianos. El pueblo italiano, como el pueblo español, somos gente pues, mediterránea, latina, muy apasionada y que vivimos lo nuestro y vivimos el fútbol como algo nuestro de una manera apasionada y exacerbada en algunas ocasiones. Y esa frase recoge muy bien lo que ha sido el sentir de los italianos respecto a su selección a lo largo de estos años. Tiene cuadros donde se ven las selecciones, los equipos, los jugadores, fotografías, numerosas y muy llamativas fotografías estamos viendo, ¿no? ¿Qué tiempo de recopilación de trabajos hay detrás de este libro? Han sido unos 3 años más o menos, sobre todo leyendo libros, leyendo mucha prensa histórica, prensa de la época, de diferentes regiones, consultando internet, hablando con gente de Italia que me ha podido facilitar documentación. 3 años de trabajo para poder dar a luz a este libro. Además con distintos capítulos, que has hecho capítulos de muy fácil lectura, algunos bastante cortos, ¿no? Y de distintas épocas y distintas situaciones, ¿no? Estamos, por ejemplo, este es el capítulo 8, Inglaterra 1966, pero nos podemos remontar a capítulos más recientes, pasamos de fotografías en blanco y negro allá fotografías en color, Italia-Brasil. ¿Qué tiene el fútbol que despierta tantas pasiones? Pues realmente esa es una pregunta que se la llevan haciendo estudiosos, filósofos, sociólogos, pensadores durante décadas y yo creo que nadie encuentra la respuesta exacta. Al final es un compendio, es un cúmulo de deporte, es un cúmulo de pasión, es un cúmulo de pertenencia pues, a un club, a una selección, a un país, es una válvula de escape, es una especie de un todo y una nada al mismo tiempo que hace que tanta gente a lo largo de todo el mundo se apasione por ello. Italia es uno de los países además que ama también el fútbol, como decíamos, de carácter latino, al que allí llaman calcio. Usted escribe sobre la escuadra azzurra,
la selección italiana. ¿Es esta una forma de religión para los seguidores transalpinos? Yo pienso que sí, sobre todo si hablamos de la parte más sureña a lo mejor del país, pero sí, en cierto modo es una especie de religión y a veces también ha sido un bálsamo para los propios italianos. Esta mañana lo comentaba con algunas personas que, por ejemplo, cuando cuando Italia gana en España el Mundial... Bueno, estamos viendo precisamente una de las fotografías, página 215, sí. ¿No? Italia-España, Roberto Baggio elude a Andrés Zubizarreta, sí. En julio de 1994, una foto histórica, sin duda. Es una foto histórica de infausto recuerdo para los aficionados españoles, pero es uno de los momentos, digamos, más épicos de la selección en los últimos años. Decíamos, bueno, la idea de escribir este libro, te dedicas de profesión bibliotecario. Sí, me dedico un poco al mundo de los libros, sí, a estar en contacto con el mundo de los libros y sobre todo estar en contacto con la gente, asesorando en temas literarios y, bueno, pues poniendo un poco en contacto a las personas con los libros. Mucha experiencia en el mundo literario, el ser responsable en una parte de una biblioteca. ¿Qué quiere la gente que se acerca a una biblioteca? Fundamentalmente tiene una necesidad de conocimiento, una necesidad de satisfacer una duda, una necesidad de ocupar el tiempo libre. Entonces, lo que busca la gente en una biblioteca es encontrar algo, encontrar una respuesta, encontrar un hobby, encontrar un libro que le apasione. Es buscar y encontrar, dar respuestas a esos interrogantes que la gente tiene cuando se acerca a una biblioteca. Yo sigo viendo, hay fotografías, la verdad, bueno, pues la gran mayoría históricas y algunas muy recientes, ¿no? Italia-Francia, estamos ante una de las selecciones de fútbol de las más potentes del mundo, ¿no? Sin duda, ahora mismo no está atravesando por su mejor momento, viendo un periodo de crisis, pero yo estoy convencido de que va a volver a corto plazo por sus fueros. Hablar de Italia, de la selección italiana, es hablar de una de las selecciones más potentes de la historia y es hablar propiamente de la historia del fútbol. Estamos viendo la alineación de Italia en esta foto, frente a Ecuador, en junio del 2002, ¿no? Sí, ese es un mundial que Italia y España ahí compartimos nuestro enfado con las labores arbitrales en aquel mundial de Corea. ¿Qué esperas del lector que se acerque a tu libro El cielo es azul sobre Berlín? Pues está orientado fundamentalmente a un lector que le guste el fútbol, que le apasione el fútbol, pero también yo creo que puede ser un libro que puede gustar a aquellos lectores curiosos del fútbol, pero que a lo mejor no son tanto apasionados al deporte como otro tipo de historias. Este libro no solamente habla de fútbol, también recoge un montón de anécdotas, habla de historias relacionadas con la política, tiene pequeños matices históricos, todo eso es el hilo conductor, con la selección como telón de fondo, pero creo que puede interesar también a aquellas personas que no son propiamente apasionadas al fútbol, pero que pueden encontrar en sus páginas pues, historietas, anécdotas, curiosidades que les pueden llamar la atención. Estábamos viendo, bueno, pues seguimos viendo fotografías que son historia del fútbol. La editorial vivelibro.com nos facilita y dice, narra anécdotas, épica, escándalos y tramas políticas en torno al fútbol, ¿no? Esto aquí nos suena también un poco, ¿no? Sí, nos suena mucho. Sobre todo aquí la política, en este caso, tiene mucho sentido en los años 30, época del fascismo italiano, cuando Mussolini usa el fútbol como instrumento de propaganda política y usa a la selección como un vehículo, un escaparate espectacular para él y para sus fines. Estoy viendo uno de los últimos capítulos es Sudáfrica, ¿no? Ahí pones el punto final a este repaso. No, el punto final es prácticamente antes de ir, como si dijéramos. El libro acaba cuando Italia no se clasifica para el Mundial de Rusia 2018. Las horas más bajas, Las horas más bajas, efectivamente. Ese es el epílogo de este libro. Quien lo haya leído, ¿qué te han comentado? ¿Cuál es la primera impresión que tú tienes de lectores? Aquellas personas que lo han leído me han comentado sobre todo que les parece que es muy asequible. No hace falta ni ser un erudito, ni ser un gran amante del fútbol, sino simplemente que es muy asequible. Me han comentado que tiene un estilo muy sencillo de seguir, muy agradable, es difícil perderse, se puede saltar de un capítulo a otro con mucha facilidad, no hace falta leérselo de principio a fin y sobre todo es un libro amigable para el lector. Amigable, nos vamos a quedar con esa idea.
Y en comparativamente fútbol italiano, fútbol español, ¿con qué te quedas? Pues Y sé que es una pregunta complicada, es una ¿no? pregunta complicada y me quedo un poco con lo mejor de ambos. Me gustan todos los estilos de fútbol. El fútbol italiano siempre está un poco cercano a ese fútbol feo, a ese fútbol un poco antifútbol. A veces yo no comparto de todo esa definición, pero me quedo con lo mejor del fútbol. El fútbol español ha dado un salto cualitativo en los últimos años y el fútbol italiano tiene la base de la esencia del fútbol de toda la vida, ese aroma que desprende el fútbol auténtico, aquello que los verdaderos amantes del fútbol les gusta y lo saborean con deleite. Con esa idea nos vamos a quedar, no sin recomendar a ustedes en vipelibro.com pueden encontrar información sobre este libro de José Juan Jiménez Ortega, bibliotecario que escribe su primer libro El cielo es azul sobre Berlín, un estudio pues completísimo y en castellano del fútbol italiano y además comparado un estudio incluso exhaustivo respecto a los últimos mundiales de fútbol, ¿no? Que todos yo creo que tenemos en la memoria, ¿no? Sí, sí. Choques con España, fotografías, cuadros, bueno, pues toda la información. José Juan, gracias por presentarnos tu Muchas libro. gracias a vosotros. A ustedes es ahora su momento, si son aficionados al fútbol, bueno, pues regalo o para alguien que conozca muy aficionado al fútbol, cómo es el fútbol italiano desde que surge en la historia hasta la actualidad, unas pinceladas en profundidad de ese deporte rey. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.